Bienvenidos a este tercer segmento dentro de esta primera teleconferencia en nuestro módulo de Estadística 1. Recordemos que en los segmentos anteriores veníamos trabajando esos conceptos que son importantes en estadística y veníamos trabajando también con esa clasificación de variables y esas escalas de medida. Recuerden que decíamos que esta clasificación de variables es fundamental porque es la que nos va a marcar la pauta para el trabajo de estadística. Todos los procedimientos que trabajamos, ya sea en estudios de tipo descriptivo o en estudios de tipo inferencial, dependen del tipo de variable que tengamos. Entonces, el método, el procedimiento está asociado a esas variables que son de interés para nosotros. En este segmento, entonces, vamos a analizar un caso particular observando esos conceptos que veníamos trabajando en los dos segmentos anteriores. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste nuestro caso. Tenemos que la telefonía celular está creciendo en nuestro país paso a paso y está ganando terreno progresivamente. La telefonía celular está administrada por diversas compañías telefónicas internacionales, entre esas están Movistar, Tigo, Claro. El propósito del estudio es conocer la preferencia de las líneas de telefonía celular y su consumo. Cuando tenemos una situación como estas, en donde hay un caso por analizar, entonces lo primero que tenemos que identificar, de acuerdo al objetivo del estudio, de acuerdo a ese propósito que se persigue, es precisamente a quién va dirigido el estudio. Es decir, tenemos que identificar cuál es la población objeto de estudio. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es precisamente esa. ¿Cuál es la población? ¿Hacia dónde va dirigido nuestro estudio? Entonces, si estamos hablando de la telefonía celular, pues nuestra población van a ser todos los usuarios de telefonía celular. Y si yo pregunto, bueno, pero ¿qué tipo de estudio estadístico se realiza? Recuerden que en tipos de estudio estadístico tenemos una división entre un estudio que sea descriptivo y un estudio que es inferencial. Cuando el análisis se hace con un grupo y las conclusiones quedan solamente para ese grupo, se nos convierte en un estudio descriptivo. Pero si nuestro interés es, con un análisis que hacemos con un grupo pequeño, hacer una generalización a un grupo mayor, vamos a tener un grupo inferencial. Observen que el propósito de la telefonía celular es observar cuál es la preferencia y cuál es el consumo en general. Esto significa que el tipo de estudio estadístico más apropiado es el inferencial, el que vamos a trabajar con bases muestras y vamos a generalizar. Y observen que a través de ese caso nosotros podemos comenzar a preguntarnos una serie de interrogantes, como ¿cuánto gasta mensualmente en este servicio? Ese cuánto gasta mensualmente en este servicio comienza a convertirse para nosotros en una variable. Recuerden, las variables son todas estas características que son de interés. ¿Qué me interesa conocer a mí en este momento? ¿Cuál es el gasto mensual que se tiene en telefonía celular? Esa para mí ya es una variable. Es decir, que si yo estuviera pensando en hacer una encuesta, en recoger información, esa sería una de las primeras preguntas que estaría haciendo y esa sería una variable para mí. ¿Qué más? ¿Qué otro interés podría tener? ¿Quiénes utilizan más este servicio? Entonces podría pensar yo, bueno, pero ¿quiénes lo utilizan más? ¿Son los hombres? ¿Son las mujeres? Ahí ya tengo una variable. Por sectores, ¿quiénes lo utilizan más? Entonces comienzo a trabajar una serie de características y una serie de variables que se me comienzan a completar. Porque yo puedo decir, bueno, ¿y cuál es la empresa de telefonía celular preferida? Bueno, las personas con qué frecuencia utilizan el servicio. El gasto mensual, que ya lo decíamos.
quiénes lo utilizan más. Entonces, observen cómo este tipo de situaciones, estos interrogantes que se nos van planteando y que nosotros los vamos formulando como preguntas, comienzan a ser variables. Y entonces ahí es cuando comenzamos a trabajar la parte numérica, que ustedes ya han venido manejando en sus cursos de matemáticas, por eso no se van a asustar cuando comiencen a ver los números y vamos a identificar esas variables que son las características que van a ser de interés. Bueno, entonces comenzamos a definir las variables y observen lo que ocurre cuando definimos las variables. Aquí comenzamos a acercarnos entonces a esa parte matemática que ustedes ya trabajaron. Porque es que observen que cuando yo defino la variable y digo que tengo mi primera variable, observen cómo la estoy manejando. Entonces aquí la variable está marcada como una variable x y yo estoy diciendo que tengo mi variable x1. Observen que es la primera variable, por eso le colocamos el índice de que es 1. El género es una clasificación, pero también me interesa el estado civil, es mi segunda variable. Por eso yo la identifico como la variable x2. Y así para cada una de las variables. X, aquí las estamos llamando X, se pueden llamar X, Y, Z, como ustedes prefieran, así como hacían en matemáticas. Bueno, y empezamos a trabajar con el género, pero observen algo que tenemos aquí. Observen que el género lo tenemos clasificado femenino, masculino. Y cuando hablamos de género femenino, estamos colocando aquí un 1 para identificar género femenino, 2 para identificar género masculino. Pero este 1, 2 es solamente de identificación. Cuando trabajamos información, vamos a suponer que estamos recogiendo información en una encuesta. Si empezamos a tabular información, es decir, a pasar esa información de la encuesta al computador, es muy tedioso estar escribiendo cada vez femenino o masculino completo. Para eso utilizamos códigos y decimos, si es femenino vamos a utilizar el 1, si es masculino vamos a utilizar el 2. Pero ojo que la variable es una variable cualitativa y a pesar de tener 1 y 2, mi variable se sigue manteniendo como una variable cualitativa. Lo mismo ocurre cuando hablamos del estado civil. Observen que igual estoy utilizando para ese estado civil una codificación, digo soltero 1, casado 2, divorciado 3, etc. Pero esta es solamente para identificación de la variable. X3, entonces igual, el tipo de empresa, entonces tengo Movistar, digo, claro, pero igual estoy utilizando codificación. X4 es la calidad de la señal del operador y estoy diciendo que es excelente, buena, regular, mala con numeración. Pero observen que la variable es cualitativa. El promedio de llamadas al día. Si yo hablo del promedio de llamadas, esta ya es numérica. Y el gasto mensual en celular, en miles de pesos, también se me convierte en una variable numérica. Entonces, observen cómo inicialmente eso que teníamos como preguntas que iban a responder a un objetivo que perseguíamos cuando presentábamos el caso, esas preguntas comienzan a conformar las variables. Entonces, ¿qué es lo primero que nos toca hacer con estas variables? Y va a ser algo similar a lo que ustedes van a tener que trabajar en su proyecto de aula. Van a tener una situación similar, un caso que se les presenta, se les va a dar la información, una base de datos, y lo primero que tienen que hacer es clasificar las variables. ¿Cómo vamos a hacer esa clasificación de esas variables? Entonces, vamos a elaborar una tabla, vamos a identificar cada una de estas variables que mencionábamos antes y vamos a hacer la clasificación completa. ¿Qué significa hacer la clasificación completa? Observen en nuestro caso. Observen cómo la primera variable, que es el género, aquí el género, entonces la estamos clasificando de acuerdo a si es una variable cualitativa. Observen el género como variable cualitativa. Pero además de eso estamos diciendo que su escala de medida es nominal. Estamos utilizando solo nombrecitos.
Miren lo que pasó con el estado civil, también es una variable cualitativa y es de escala de medida nominal. La empresa de telefonía preferida también la clasificamos como cualitativa y también es una variable nominal. La calidad de la señal, cualitativa, pero recuerden que decíamos que la calidad de la señal era excelente, buena, regular, mala. ¿Qué significa? Que la escala ya no es nominal, porque a pesar de estar utilizando nombres, hay una relación de orden, por lo tanto la escala que utilizamos es una escala ordinal. Vamos a hablar del promedio de llamadas al día. Decimos, ese promedio de llamadas al día se nos convierte en una variable que es cuantitativa. Observen lo que pasa con la variable cuantitativa. Nosotros decimos, la variable es cuantitativa, pero no la dejamos sola. Le decimos algo más, es cuantitativa discreta. En este tipo de variables que son numéricas, es necesario hacer la clasificación. ¿Cómo es la variable que tenemos? Es una variable discreta, es continua, promedio de llamadas al día. Entonces la estamos clasificando como una variable que originalmente es una variable cuantitativa discreta. ¿Qué escala de medida utiliza? Una escala de medida de razón. Una escala de medida de razón. Tenemos el gasto mensual en celular. También es cuantitativa, establecemos la diferencia, es continua, esta es una variable continua. Su escala de medida entonces se nos convierte en una escala de medida de razón. Entonces, esta primera clasificación de variables la vamos a presentar dentro de ese tipo de análisis descriptivo que comenzamos a hacer con la información. Con su base de datos, entonces igual ustedes hacen una lista de las variables que tienen y comienzan a hacer una tabla similar a esta en donde vamos a hacer esa clasificación de variables. Pero ojo que la clasificación de variables está de acuerdo a la definición, es decir, de acuerdo a esa definición que dábamos inicialmente en términos de la diapositiva anterior. Porque muy seguramente, cuando ustedes observen la base de datos, lo que van a ver es una información completamente numérica. Una información completamente numérica como la que vamos a tener en la siguiente diapositiva. Observemos. Entonces, cuando ustedes ven una información como esta, es una base de datos como esta, que es una base de datos como la que van a tener allá para su proyecto de aula, observamos que todos los valores son numéricos. Si no tenemos presente que los valores son numéricos y que el x1 para nosotros tiene un sentido al que le dimos un nombre, x2, x3, x4, etc., nos vamos a perder con la información. Recuerden que x1 la marcamos como el género y ese género lo clasificamos en femenino y masculino y que utilizamos codificación. Codificación para la variable. 1, 2 tiene un sentido aquí dentro de esta base de datos. En igual forma, la variable x2. Entonces recuerden que este tipo de variables, que aquí están presentadas como variables numéricas y que necesitamos identificarlas con el nombre para poder identificar el tipo de variable que tenemos, es lo primero que ustedes deben revisar en términos de la información que se tiene para análisis. El género numérico 1, 2, pero ya sabemos que cuando se haga el procedimiento estadístico no lo van a hacer como variable cuantitativa, sino como variable cualitativa. El estado civil, la empresa de telefonía. Por eso la importancia de esa clasificación que teníamos inicialmente. Por eso la importancia de esa tabla anterior donde estábamos diciendo qué tipo de variable era la que teníamos. La calidad de la señal también como una variable cualitativa con excelente, bueno, regular, malo. Entonces también va a tener su característica propia en términos de la tabla de frecuencias que trabajemos.
El promedio de llamadas, observen que ya comienza a tener valores numéricos. Entonces, esta sí es una variable cuantitativa. Y observen el gasto mensual. Observen cómo los valores que están dados en miles de pesos tienen un sentido para nosotros. Primer valor dice 40, son 40.000 pesos. Observen cómo los valores aquí están escritos en forma entera. 40, 38, 50. Sin embargo, decimos que la variable es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque por definición, por la propia definición, la variable puede tomar valores decimales. Yo puedo decir que los gastos mensuales son 40.500 pesos. O sea, puedo fraccionar la unidad. Y puedo fraccionarla aún más si quiero darla en centavos. Entonces la variable es una variable cuantitativa continua. Observen cómo también en esta base de datos estamos hablando del número de la encuesta. El número de la encuesta es solo la ordenación para saber en dónde estamos. O sea, esta no es una variable, esta es la secuencia. Dentro de la primera encuesta, la información que encontramos es la que leemos por la primera fila. Dentro de la segunda la encontramos en la segunda fila. Quiere decir que en la primera tenemos una persona de sexo femenino que es soltera, que tiene Tigo como empresa de telefonía celular, considera que la señal es muy buena, tiene en promedio 3 llamadas y el gasto mensual son 40.000 pesos. Y así podemos seguir leyendo cada uno de los valores que corresponden a esa base de datos. Identificación de las columnas, identificación de las filas dentro de esas bases de datos son los que nos dan el punto inicial para poder trabajar más adelante con lo que corresponde ya a esa organización y presentación de la información. Temas que tendremos en nuestra próxima semana. Llegamos entonces al final de este tercer segmento dentro de esta primera semana de nuestro módulo de estadística. La recomendación, por favor, sigan las cartillas, sigan estas teleconferencias y dudas e inquietudes, por favor, aclárenlas con los tutores y en los espacios de foro y de chat. Recuerden también que hay asesorías por Illuminate en donde pueden plantear sus inquietudes. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima semana.